Solamente comentaros así muy rápido que cuando os dais de alta en la plataforma, en la parte, vamos a decir, pública, o cuando entras en www.plataformatierra.es, arriba a la derecha tienes un botón que pone accede y que te permite registrarte, ¿no? Una vez que te has registrado te va a pedir una serie de datos. Intentamos que sea siempre algo muy sencillo, porque hay un aspecto de todo lo que hacemos que es que intentamos que sea sencillo y fácil de entender, ¿no? Lógicamente hay ciertos elementos que son complicados en sí mismos y lo que hemos intentado es aligerarlo lo más posible. Y por eso, como bien decía también Carlos, lo importante aquí es que si no tenéis todos los datos, que podáis utilizar la herramienta, no que se quede bloqueada porque falten datos, ¿no? Sino que de alguna forma asumimos ciertas cosas y os da una información, como decíamos, un poquito más teórica. Entonces, lo primero que hacemos cuando entramos en la parte de mi espacio y pulsamos arriba a la derecha en herramientas, en el botón azul ese que se ve arriba, que pone herramientas beta, muy importante lo de beta porque ya sabéis que es una versión preliminar, que ya, si entráis ahora mismo, ya está disponible. Bueno, lo primero que os va a pedir es que registréis vuestra explotación, ¿no? Entonces, esto es un pequeño formulario donde ponéis un nombre a la explotación, el nombre que queráis, ¿de acuerdo? Podréis tener más de una explotación, ahora mismo estamos dando la primera. Luego damos de alta a la finca le ponéis también un nombre y hay que localizarla. La localización se puede hacer o bien por referencia catastral, por polígono y parcela, donde tenéis distintos campos, o mediante un mapa. Mediante el mapa os podéis usar el buscador para situaros. Por ejemplo, aquí hemos hecho una demo en Almunia de Doña Godina y esto lo que nos va es a situar en el mapa. Tenéis que, bueno, pues acercaros y marcar en el mapa donde creéis que está, donde está vuestra finca, ¿no? A partir de seleccionar la finca, lo que haríamos sería crear el cultivo o el sector donde está el cultivo, ¿no? Entonces aquí le ponemos un nombre al sector, a nuestra zona, en este caso hemos puesto sector 1, y a partir de aquí empezamos a seleccionar los cultivos, ¿no? La base de cultivos, como veis, es bastante extensa. Hemos pensado, por ejemplo, en hacer una de melocotón, con su clasificación, tardía, al aire libre, un goteo como tipo de riego y una superficie de 3,5 hectáreas. En este caso, lo que marcaríamos sería la edad del cultivo, y a partir de aquí ya tenemos nuestra primera explotación, finca y cultivo creada, ¿no? Ya nos está dando la previsión meteorológica. La previsión meteorológica, además, con un detalle que nos permite ver un montón de variables de cada día o de cada zona del día, y además con una previsión de la próxima semana, ¿no? Entonces aquí veis que tenéis información localizada en vuestra finca, ¿no? Si queréis, Carlos, ahora vamos a empezar con el plan de riego, por ejemplo. Lo que pasa, bueno, perdón, antes del plan de riego, lo que sí vamos a ver es que podéis crear otra serie de fincas, otra serie de cultivos para, en este caso vamos a hacer un cultivo nuevo, sería, llamamos sector 2, y en este caso va a ser un pimiento, si mal no recuerdo. Tenemos distintos tipos de cultivos. En función de si el cultivo tiene o no, los diálogos, los desplegables se activan y nos permiten seleccionar más información. En este caso, como es un cultivo anual, pues vamos a decir cuándo se hizo la siembra o la fecha de emergencia, y luego marcamos aquí el número de días de ciclo. Ahora vamos a crear el plan. En este caso, plan de riego o plan de fertilización, ¿no? Voy a poner pausa un segundo. Sí es importante que la herramienta activará el plan de riego o el plan de fertilización de una forma inteligente. Es decir, lógicamente en cultivos de secano no se va a activar el plan de riego y en algunos casos donde no tenemos información para poder construir un plan de fertilización adecuado o no la tenemos todavía, pues en ese cultivo, por ejemplo, no nos va a permitir crear un plan de fertilización, pero bueno, esperamos poder dar servicio al mayor número de cultivos posible a lo largo también de estas semanas y estos meses, ¿no? Entonces continuamos con el plan de riego, si te parece, Carlos. Muy bien. Aquí estaríamos dando pues un poco las características del plan. En este caso, como veis ahí, pues influye la conductividad eléctrica sobre el índice de lavado. También nos va a influir el tema de la eficiencia o de la uniformidad de riego, porque al final va a coger siempre la más desfavorable para eso, como
algunos de vosotros sabéis, influye en la dosificación de riego. Nos pide si, en este caso, el cultivo es el melocotón, ¿no? No, este es el pimiento. Es el pimiento, vale. Pues en un pimiento, igual que en un melocotón, nos pregunta si el cultivo está acolchado o no. Hemos elegido no, podríamos haber elegido que sí. Con eso pues aplica un cierto valor de reducción por el hecho de utilizar el acolchado, ¿no? Por ejemplo. Nos pregunta si conocemos del riego o el caudal del sector o del cultivo en cuestión. Hay gente que ese dato lo conoce, o de qué manera está distribuido el marco de plantación de la instalación de riego. Y entonces lo que nos pide es la distancia que hay entre los laterales de riego, las tuberías portagoteros, y la distancia entre goteros. Y luego nos pide el dato de el caudal de cada gotero. Evidentemente, nos gusta a veces explicarlo. Sabéis que cuando compramos determinados goteros, pues nos suele, en las características técnicas, nos habla de el caudal nominal del gotero. Nosotros aquí lo que necesitamos es el caudal real. Cuando son goteros autocompensantes, suele ser el mismo el caudal nominal que el caudal real, generalmente, pero en goteros de laberinto, sabéis que en función de la presión que tengamos en la instalación, el caudal puede variar. Por eso es importante que aquí pongáis el caudal real. En cualquier caso, tenéis ahí como unos interrogantes que cuando os coloquéis encima de ellos, pues irá haciéndoos una serie de aclaraciones de ayuda a la hora de ir rellenando los distintos datos. Vale. Luego viene una selección del día del plan de riego. Esto sería para la herramienta arroja dos resultados. Un resultado sería, lo veréis ahora, el riego diario, y también estamos haciendo una agregación por semanas. Lo que pasa es que, como entendemos que en un plan de riego semanal en la programación del sistema se podría hacer en un día de la semana determinado, ¿no? Nos permitimos elegir qué día de la semana es ese en el cual vamos a programar el sistema, y a partir de ahí vamos a ir acumulando pues el riego semanal y las variaciones sobre esa estimación inicial que nos va a ir dando el cambio climático, ¿no? O sea, el cambio de las condiciones climáticas de cada zona, ¿no? Entonces pasaremos ya a ver el resultado. Con estos datos preliminares somos capaces ya de extraer por lo menos un riego diario con su previsión, ¿no? Entonces aquí veis que estamos dando los datos por día a partir del día siguiente de la creación del plan. Esto es importante. Por temas técnicos, nosotros contamos con información fidedigna a partir del día siguiente en el que se crea el plan, con lo cual, si este plan, por ejemplo, se creó el domingo 11 de julio, pues el primer día que ofrecemos datos sería el lunes 12 de julio. Importante también es que si vuestra fecha de siembra fuera a futuro, es decir, estoy planificando hoy, pero o la fecha de emergencia prevista fuera dentro de una semana o dentro de dos, pues también se puede marcar. El plan, lógicamente, no aparecería hasta que no llegue esa fecha de inicio, y además iremos dando esa previsión de riego de los próximos 10-15 días, ¿no? Es el tope que tenemos. Cuanto más lejos en el tiempo, lógicamente, menos preciso será. Y por eso ahora veréis después en el detalle por qué hacemos un ajuste, ¿no? Pero aquí veis el riego tanto en tiempo, que está marcado en horas, como en volumen. Y en caso de que haya lluvia prevista, pues aquí en la tercera columna aparecería esa precipitación efectiva prevista según el modelo, ¿no? Un tema importante, Alejandro, es cuando se utiliza una herramienta de riego, lo que pretendemos es que la herramienta nos diga cuánto y cuándo hay que regar. La herramienta está preparada para darnos la información de cuánto hay que regar, pero en ese momento no está todavía, la queremos implementar en el futuro con un tema de textura de suelo, que el agricultor nos aporte el dato de profundidad del suelo o profundidad de ocupación de las raíces. Nos hemos ido a una herramienta en la que no queríamos preguntarle demasiado al usuario para no aburrirle, y esa es la razón por la cual ahora mismo nos podemos la información de cuándo, es decir, cuántos litros o cuánto tiempo
Veis ahí, lo que pasa es que hay una distribución pues dividida por los días de la semana. Cada uno ya con su tipo de suelo y la profundidad del mismo, pues en este caso os toca decidir cómo hacer ese reparto de riego, jugando con vuestra experiencia. Ya digo, con el tiempo intentaremos que la información no solo sea del tiempo de riego o el caudal que hay que dar a la explotación o a la parcela, sino cuándo sería conveniente realizar los riegos. A lo mejor se tendrían que repartir en 3 riegos semanales, en 2 riegos a la semana o en el periodo en el que os encontráis incluso riegos diarios. De todas maneras, aquí veis una propuesta de desglose en donde lo que hace es ocupar todos los días. Si vuestra costumbre es dar riegos de hora y media, pues en este caso tendríais que agrupar los riegos por cada 2 o por cada 3 días. Muy bien. Una vez que finalizamos aquí, volvemos a lo que llamamos el dashboard, el panel central, y ya a partir de aquí aparecería llamamos widget, bueno, esta zona, este elemento que se va a ir actualizando día a día y donde, como el plan de riego aquí pues, se creó el día 11, pues hasta el día 12 no empezará a arrojar datos, ¿no? Pero en la tabla de tu plan de riego de hoy irá apareciendo el riego del día en curso, y en la previsión de riego semanal es lo que un poco comentábamos antes, ¿no? Que nos está dando la suma de riego previsto para los próximos 7 días a partir de ese día de riego o ese día planificado. Esto estaría en el riego semanal ajustado, ¿no? Este caso, que es el primero, si os dais cuenta, tiene 2 líneas, ¿no? Riego semanal ajustado a hoy y riego semanal en la previsión, y coinciden los valores. ¿Qué significa? Nosotros cuando generamos una previsión semanal, el primer día de la semana hacemos una foto, y esa foto es la que está en la línea 2, en la riego semanal previsión. Bueno, el primer día, lógicamente, la foto coincide con el ajustado a día de hoy. Pero si mañana, por alguna razón, la previsión meteorológica varía, es decir, donde nos dijo que iba a llover, de repente no ha llovido, pues nosotros vamos todos los días ajustando ese riego semanal y vamos a ir marcando una variación acumulada de esa semana, de tal forma que seáis capaces de ver lo que el primer día se dijo que había que regar y lo que todos los días va diciendo el sistema que va ajustando día a día para poder ver esa diferencia y si voy pasado o voy corto del riego previsto, ¿no? Esto sobre todo está orientado para el riego semanal, ¿no? Si veis ahora, cuando entremos a detalle, se ve con mayor precisión, y para el riego diario, como decía antes también Carlos, pues tenéis la tabla de la izquierda, que esa sí te está dando el riego ajustado a cada día. Entonces, cada día que pasa te va apareciendo el reajuste de esos datos, porque entendemos que es para aquel que necesite el dato día a día. Entonces, ahora pasaríamos ya al crear un plan de fertilización. Y aquí pues igual, lo primero, el procedimiento es similar, nos pide datos, ¿no? Si quieres, Carlos, coméntalo todo esto. Importante es, en cualquier cultivo, la fertilización está en función de la cosecha prevista. No es lo mismo la fertilización que le podamos dar a un cultivo porque vaya a producir 2 toneladas por hectárea que si produce 50 toneladas por hectárea, ¿no? Por esa razón se os pide esa producción prevista. En algún caso puede ser difícil porque alguien diga, bueno, pues es que no lo sé. Jugamos con esa experiencia del agricultor que sabe que en determinada parcela, no sé, siempre que hace un trigo, pues para él es fácil obtener un rendimiento de 4 toneladas por hectárea, ¿no? O el que hace, no sé, melocotón, sabe que con la edad de la plantación, de la manera que cultiva y en las condiciones, pues es fácil obtener 25 toneladas por hectárea. Ese es el dato que le pedimos, porque, como digo, en función de la producción se aplica más o menos fertilizante o las necesidades del cultivo. Luego le pedimos el análisis de suelo. Como decía Alejandro, si no lo tiene, pues va a ser un plan de fertilización impreciso, y si lo tiene, pues nos tiene que hablar de la textura del suelo, tiene que traducir la analítica del suelo, la tiene que colocar en las diferentes casillas, nos pide
nivel de materia orgánica y nivel de diferentes elementos. Ahí veis también unos interrogantes porque aquí me cuesta de leer porque es pequeñito, pero está en miligramos kilo, en partes por millón, pero si alguien tiene expresado los datos de otra manera, en ese interrogante que aparece ahí nos dice cómo transformar de partes por millón en miliequivalentes, por ejemplo, ¿no? Porque ya digo, no todos los laboratorios expresan igual la concentración en este caso de estos nutrientes, ¿no? Aquí una cuestión también, como esta versión beta, esta versión inicial de la herramienta irá mejorando con el tiempo, iremos añadiéndole funcionalidades. Por ejemplo, intentaremos hacer que podáis seleccionar las unidades de entrada para que el sistema calcule automáticamente esas diferencias o esa conversión, o también incluso tenemos idea, ahí está Antonio seguramente escuchando, que es el poder incorporar el análisis de suelo mediante una imagen, un PDF, y que el sistema sea capaz de inferir los datos que necesita pues, de distintos... Son ideas que hay, que estamos probando o que vamos a probar para ir mejorando la herramienta. Pero también es importante para nosotros que entendamos y que recibamos vuestras sugerencias, porque nos ayudará a enfocar también el desarrollo en lo que es realmente importante para vosotros. Luego nos vuelve a preguntar, en este caso, si tenemos análisis de agua. Como tocamos todas las zonas de España, alguien diría, hombre, si me recomiendas el riego, ¿cómo me preguntas el riego que voy a utilizar? Pues porque como no tenemos histórico, no os podemos hacer un cálculo previsto de riego, sino que os pedimos ese dato, que la mayor parte de los agricultores pues aproximadamente saben el agua que van a emplear en su cultivo, y de ahí que le pidamos ese dato, cuánto agua tienes prevista utilizar, porque luego el contenido de los diferentes iones que vamos rellenando también, pues la aportación será mayor o menor en función de si vamos a regar más o vamos a regar menos. Eso es importante también. Si estamos en un ciclo de otoño e invierno en el que hay previstas muchas lluvias, pues no pongamos mucho consumo de agua, porque si dependemos mucho del agua de lluvia, pues evidentemente esos nutrientes, aunque los lleve el agua de riego, no van a estar disponibles, porque no vamos a utilizar el agua de riego, sino que dependeremos de la lluvia en este caso, ¿no? O zonas muy lluviosas de España, por ejemplo, como el caso de Galicia. Aquí lo que nos pregunta es, hay agricultores que cada vez más utilizan los restos del cultivo anterior. Hemos hecho una coliflor, hemos hecho una alcachofa, por ejemplo, y hay agricultores que lo que hacen es trituran los restos de cosecha y los incorporan al suelo. Bueno, pues tenemos una serie de listados y conocemos qué es lo que nos puede aportar el hecho de haber incorporado esos restos de cosecha. Luego, si el agricultor utiliza enmienda orgánica o no, y si la utiliza, también se le pide qué tipo de materia orgánica ha utilizado, desde el compost. Tenemos información de una serie de materias orgánicas, la cantidad que tiene previsto emplear. Solo vamos a jugar con el coeficiente isoómico del primer año, podríamos eso, con el tiempo iremos implementándolo, pero de momento lo que hemos hecho es, ¿va usted a cercalar este año? Pues le consideramos las aportaciones que va a tener por el hecho de haber estercolado este año. Ya digo, el agricultor es consciente de que el estercolado que emplea en el año 1, eso se va mineralizando durante el año 1 y durante el año 2. Por precaución hemos jugado solo de momento con la incorporación o con la mineralización de esa aportación en el año 1. Ya digo, con el tiempo iremos mejorando esta herramienta. Luego se nos pregunta si empleamos enmienda caliza, qué tipo, los kilos, y también consideraría, digamos, los aportes de calcio, de sulfatos, etc. Y con ello ya le daríamos al programa de fertilización, en el que lo que hace es generarnos un balance. Ahí lo vemos, y en ese balance de necesidades, en el primer tramo de la tabla nos lo expresa en unidades fertilizantes o en kilos por hectárea, de los principales elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y sulfatos. Y como veis ahí, en la primera fila lo que nos dice es, en función de los kilos que me dices que vas a producir, estas serían las necesidades teóricas de vuestro cultivo, ¿vale? Bueno, pues el aporte por la riqueza de vuestro suelo, el aporte por el análisis de ese suelo que nos habéis dado, por el aporte de
el nivel de materia orgánica de vuestro suelo, por la mineralización de la enmienda orgánica que estáis utilizando, la aportación por el agua de riego, todo eso, como veis ahí, está todo calculado, y al final nos dice, nos habla de las necesidades prácticas, es decir, mis necesidades teóricas, le resto todo lo que de una manera u otra vamos a aportar por análisis de suelo, enmienda orgánica, utilización del agua, porque tengo un agua contaminada por nitratos, por calcio, por magnesio, de manera que veis que incluso en algún elemento, si el suelo es rico en fósforo, pues aparecen hasta valores negativos. O sea, lo que nos está diciendo es que en sus condiciones solo tendría que aportar nitrógeno, no haría falta que aportase fósforo, aportaría potasio, y en este caso también nos sale en valor negativo el magnesio, el calcio y los sulfatos, de manera que ya nos vamos a las necesidades totales, que lo que hace es traducirlo ya a la parcela, al cultivo en cuestión. Si mi parcela era de 3 hectáreas, pues esas necesidades prácticas se van a multiplicar por 3. En este caso era 1,5, si no recuerdo mal, de manera que esas serían las necesidades en cada uno de los elementos principales. Y ya si continuamos nos llevará a la elección de los fertilizantes, si es riego por goteo. En el tema de elección de fertilizantes, una vez más iremos implementando en el futuro, nos permite ahora mismo seleccionar tipo de aportación de fósforo y bueno, tipo de aportación de potasio, y con eso nos lanza automáticamente nuestro plan de fertilización. En él lo que veis es que solo utiliza nitrato potásico y nitrato amónico, porque el resto de elementos, en nuestras condiciones particulares, las necesidades del cultivo ya quedan cubiertas por el tipo de suelo que tenemos, por el tipo de agua, por las aportaciones de materia orgánica, y ese es nuestro plan de fertilización particular, repartido por semanas, en donde veis las primeras semanas después del trasplante no abonamos, y las últimas semanas también dejamos de abonar, y el reparto se produce ligado a la evolución de los trabajos que existen de investigación o los propios trabajos desarrollados en los centros experimentales, en los que conocemos de qué manera se va nutriendo el cultivo de los diferentes elementos. Pero como veis, importante es que el programa, la herramienta, considera las aportaciones naturales por nuestras condiciones de suelo, nuestra riqueza en elementos del agua de riego, la materia orgánica, y yo creo que es lo potente que tiene la herramienta. En cualquier caso lo desglosa para que cada uno pueda jugar con ello. Importante también es que sepáis que, por ejemplo, no hemos considerado los microelementos. Si es un cultivo sensible a una clorosis férrica o a una deficiencia de zinc y manganeso, pues eso cada uno lo tiene que considerar y tendrá que hacer sus aportaciones. Con el tiempo lo iremos mejorando, iremos incluyendo esos aspectos, al tiempo que también la herramienta podrá ser mejorada considerando, sobre todo en cultivos frutales, la incorporación de análisis foliares al finalizar la campaña, ¿no? Ya digo, el hecho de que abarquemos una gran cantidad de cultivos pues hace que seamos imprecisos en alguno de ellos, pero ese balance que habéis visto creo que es el potencial, la parte positiva que tiene esta herramienta, y repito, y en la parte de riego, la parte positiva es que juega con predicción. En cualquier caso, igual que hemos hecho ahora Alejandro y yo, la idea es que se genere un tutorial, en principio con una pequeña grabación, pero desde el equipo de innovación de Cajamar, pues evidentemente vamos a tener que hacer un esfuerzo de explicar el funcionamiento de estas herramientas, o bien con webinares, o si hace falta con, digamos, ponencias o exposiciones de manera presencial. También queremos contar con la colaboración de comunidades de regantes, pues para que nos ayuden a evaluar la herramienta. Ya digo, todavía queda mucho factor de mejora. El propio equipo somos conscientes de que el abordar esa cantidad de cultivos hace, pues como digo, que no tengamos una información específica de cada uno de los cultivos. Aunque conocemos, entre todos, conocemos la mayor parte de los cultivos, no somos expertos en todos los cultivos que aquí mismo se han abordado, aunque, como digo, el conocimiento general sí que nos ha permitido hacer una herramienta que yo creo que, bien utilizada, puede ser muy interesante para el propio sector.